Buenos días, damas y caballeros, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto, esperando que al escuchar este podcast se encuentren de maravilla en compañía de sus seres queridos. Agradezco infinitamente a todos ustedes la oportunidad de trabajar con ustedes a través de este medio electrónico utilizando la tecnología, ya que por causas de fuerza mayor pues no puedo estar con ustedes, pero la intención es que estemos trabajando, la intención es que convivamos y sobre todo generemos aprendizaje en todos ustedes. Vamos a iniciar con una rama de las matemáticas maravillosa que se llama geometría. Tiene que ver con el espacio, con la medida, con las figuras, todo ese mundo lleno de diferentes figuras, de esos rectángulos, esos círculos que pues nosotros pensamos que son exclusivamente del estudio escolar, ¿verdad? Cuando pensamos en círculos, en circunferencias, pensamos en los libros, en los cálculos, ¿verdad? Pensamos en áreas, volúmenes, pensamos en todo eso, pero si nos damos cuenta, todo lo que nos rodea son figuras y cuerpos geométricos. Todos estamos rodeados de triángulos, de rectángulos, de circunferencias, círculos, esferas, cilindros, etcétera. Y como vamos a aprender a partir de esta clase, ¿sí? Vamos a poder calcular no solamente las figuras que están en el libro o que les vamos a dar nosotros, sino vamos a poder calcular cualquier figura que podamos tener a nuestro alcance y que esté a nuestro alrededor. Vamos a iniciar con un tema muy importante que se llama los ángulos. Para poder construir edificios de gran tamaño, desde grandes rascacielos, ¿sí? O casas pequeñitas, inclusive hasta pequeños cuartos, nada más. Es necesario pues conocer perfectamente la medida de los ángulos. Un ángulo mal calculado puede desembocar en que la casa o la construcción se venga abajo. Entonces los ingenieros, los albañiles, los contratistas deben de tener mucho cuidado en ese sentido para que su construcción esté fuerte y pueda albergar gente adentro o bien, ¿sí? Más pisos que se le quieran construir. Por lo tanto, el tema de los ángulos es algo demasiado interesante y sobre todo muy importante para poder estudiar. Vamos a ver, pero ¿cómo se forma un ángulo? Para empezar, vamos a ver que el ángulo está formado por líneas rectas. ¿Pero qué es una recta? Bueno, una recta es una línea continua formada por una cantidad infinita de puntos, cada uno del mismo grosor, es decir, que los puntos pues estén del mismo tamaño, de lo contrario pues ya no sería una línea. Se puede prolongar indefinidamente a menos que se delimite por dos puntos extremos, ¿sí? Lo que representará un segmento de recta, ¿sí? Así como lo vemos en la ilustración. Las flechitas indican pues que está en qué dirección se prolonga. En este caso se prolonga hacia ambos lados, ¿sí? Las rectas se nombran con letra minúscula, ¿sí? Vemos por acá que en color azul está la recta A, en color naranja está la recta B, ambas formando unas líneas perpendiculares, ¿sí? Ahora, una semirrecta es una recta que tiene su origen en un punto y se prolonga en el otro extremo. En la siguiente figura se muestra la recta A con origen en el punto 0, ¿sí? Es decir, en un punto es como si pusiéramos ahí una piedrita y agarráramos la recta y prolongáramos hacia cualquier dirección y la hiciéramos más grande, ¿sí? Esa es una semirrecta. ¿Por qué? Porque pues nada más está hacia un solo lado del espacio. Ahora, un segmento de recta es una porción de recta delimitada por dos puntos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, la recta A está delimitada por los puntos A y B, ¿sí? O sea, de toda la recta, ¿sí? Que nótense que la dirección parte hacia ambas direcciones, los puntos A y B delimitan el segmento de recta. Bueno, pongan mucha atención en todos estos conceptos porque los vamos a ocupar más adelante a la hora de calcular precisamente estos segmentos o bien calcular sectores de figuras. Es muy importante que vayan, por favor, asimilando, aprendiendo y
haciendo suyo estos conceptos. ¿Ok? Recta, semirrecta, segmento de recta, etc. Por favor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando las líneas, las rectas, ¿sí? Al haber dos de ellas y se juntan, se tocan o se intersecan en un punto, ¿sí? Estarían formando dos pares de ángulos, es decir, 4 ángulos en total. En la figura de la izquierda vemos que las rectas, ¿sí? Ambas forman rectas perpendiculares. Por lo tanto, los 4 ángulos que se forman son de 90 grados. En cambio, en la figura de la derecha también se forman 4 ángulos, pero no son iguales. 2 son grandes y 2 son pequeños. ¿Por qué? Porque las líneas se llaman oblicuas, es decir, no son perpendiculares, no están derechitas, por así decirlo. Las líneas oblicuas tienen la facultad de moverse, de ser más flexibles, y como se pueden mover, entonces los ángulos tienden a modificarse, pero en este caso siempre van a ser 2 grandes y 2 chicos del mismo tamaño. En este caso los grandes miden 180 y los chicos miden 50 nada más. Ahora, ¿cómo vamos a poder identificar de primera mano el tamaño de los ángulos cuando las rectas son oblicuas? ¿Sí? Bueno, poquito más adelante vamos a conocer algo que se llama ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Eso en caso de no contar con transportador o bien si el ejercicio no te lo pide. Vamos a pasar concretamente a los tipos de ángulo. Cuando el ángulo es más pequeño que 90 grados, es decir, el ángulo es más cerrado, como lo vemos en la primera figura, se llama ángulo agudo. Cuando es exactamente de 90 grados, es decir, forma como una L mayúscula, el ángulo se conoce como ángulo recto. Cuando las rectas forman un ángulo superior a 90 grados, vamos a suponer como una persona sentada pero que está girando su respaldo hacia atrás, se le conoce como ángulo obtuso. Suponiendo que se trata de la persona y ésta se recuesta completamente, su cuerpo en torno al vértice el ángulo se le llamaría ángulo llano. Y por último, cuando la recta gira completamente y el ángulo da toda una vuelta y este mide 360 grados, se le conoce como ángulo perigonal. Como ya debiste haber aprendido en la primaria, si no es así, aquí te lo recordamos. El punto donde se intersecan 2 o más rectas se le conoce como vértice. Aquí en las diferentes figuras lo vemos representado por un punto de color rojo o de color naranja. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular. Recta. Serie de puntos del mismo tamaño acomodados en una o 2 direcciones, ¿sí? Es lo que se forma la recta, ¿sí? Segmento de semirrecta, antes semirrecta, de un punto hacia otro, nada más, es decir, la flechita va en una sola dirección. Segmento de recta, de una recta grande, 2 puntos, ¿sí? Que ahí ponemos punto A o punto B, por ejemplo. Lo que está en medio es el segmento de recta. ¿Ok? Ángulo agudo, menos de 90 grados. Ángulo recto, 90 grados. Ángulo obtuso, más de 90 grados. Ángulo llano, ¿sí? Es como si estuviera acostado, mide 180 grados. Y el ángulo perigonal
tiene un valor de 360 grados y es cuando la recta dio totalmente toda la vuelta. Más adelante vamos a empezar a ver los ejercicios para calcular la medida de los ángulos cuando nos encontramos con una sola medida y queremos calcular las otras 3 restantes. Espero, damas y caballeros, que la explicación haya sido óptima para ustedes. Agradezco muchísimo su atención y los invito a escucharme en el próximo podcast de nuestras queridas clases, de matemáticas. Gracias, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.